Hola, soy Monokuma Fanfics, aquí les dejo un fanfic traducido, supervisado, corregido y un poco modificado por mí. Encontrarán un recordatorio del canal al iniciar cada capítulo, ya que he visto que otros lo hacen, así que yo también lo haré. Nombre de fanfic. No quiero ser un espíritu. Arco actual. Bungo Stray Dogs. Sin más que decir, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que continúe subiendo este fanfic. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 61. El plan A no había funcionado, así que, naturalmente, era momento de intentar el plan B. No importaba si Ango Sakaguchi creía o no que Parche Kurumi no tenía intenciones hostiles. Ella debía aprovechar la oportunidad para entrar en la División Especial de Poderes Inusuales. Si la fuerza bruta no servía, era momento de cambiar de método. Sakaguchi-san, la aparición de Pesadilla debe de ser un gran dolor de cabeza para usted, ¿verdad?, preguntó de repente Parche Kurumi. Si bien Kurumi Tokisaki como tal aún no se había presentado ante la División Especial de Poderes Inusuales, su existencia definitivamente ya era conocida. No importaba si la División Especial se había enterado por sus propios medios o si lo escucharon de la agencia de detectives armados, seguro que ya sabían al menos algo del peligro que representaba Pesadilla. Como organización oficial responsable de la estabilidad social, la misión de la División Especial era obtener información sobre Pesadilla lo antes posible, para evitar que ocurriera una catástrofe irreparable. Y Parche Kurumi no estaba equivocada. Ango Sakaguchi ya tenía puesta su atención en Pesadilla. Por eso, cuando su informante en la Por Mafia le dijo que podía conseguir información sobre Pesadilla, no dudó en acudir de inmediato. ¿Tienes información sobre Pesadilla? La expresión de Ango Sakaguchi cambió levemente y preguntó con cautela. La desconocida usuaria de habilidades con el nombre en clave Pesadilla, de hecho, me ha causado muchos problemas y probablemente los cause aún más en el futuro. ¿Por qué mencionas a esa persona? Porque tenemos una enemiga en común, dijo Parche Kurumi. ¿Tú y Pesadilla son hostiles entre sí?, replicó Ango Sakaguchi. Exactamente, confirmó Parche Kurumi. Pesadilla pertenece a la Por Mafia, y tú misma has admitido tener relación con ellos. Sin embargo, dices que tú y Pesadilla son enemigas, dijo Ango Sakaguchi, suspirando levemente. Señorita, ¿de verdad cree que soy tan fácil de engañar? ¿Acaso Sakaguchi-san nunca ha oído hablar de la palabra conflicto interno?, respondió Parche Kurumi. Al escuchar eso, los ojos de Ango Sakaguchi brillaron. Si esta joven desconocida no estaba mintiendo, lo que decía resultaba muy interesante. La Por Mafia era, en la mayoría de los casos, una organización unida, especialmente hacia el exterior. Pero como en cualquier grupo de intereses, cuando los intereses de algunos se ven afectados, surgen los conflictos. Ango Sakaguchi, que había trabajado de infiltrado en la Por Mafia durante años, entendía esto muy bien. ¿Sería que la incorporación de Pesadilla a la Por Mafia era una decisión tan polémica que dividió a la organización en dos facciones? Una a favor de Pesadilla y otra en contra. Y la joven en su asiento trasero era una enviada de la facción opuesta para negociar una alianza. Sumido en sus pensamientos, Ango Sakaguchi intentó deducir la verdad. Sin embargo, la información que tenía era insuficiente o poco fiable, y ni siquiera él podía llegar a una conclusión útil.
Al ver que Ango Sakaguchi seguía dudando, Parche Kurumi sacó unos documentos de las sombras y los agitó frente a él. ¿Qué es eso?, preguntó Ango Sakaguchi. Es sobre la habilidad de pesadilla, dijo Parche Kurumi, de manera tentadora. Incluso la Por Mafia no conoce estos detalles. ¿Lo quiere? Las pupilas de Ango Sakaguchi se contrajeron. A pesar de la urgencia por tomar los documentos, se obligó a mantener la calma, se humedeció los labios resecos y preguntó con frialdad. Si ni la Por Mafia conoce esta información, ¿cómo la has conseguido tú?, interrogó Ango Sakaguchi. Ya lo dije, mi relación con la Por Mafia es mínima. Parche Kurumi dejó escapar una risita. Pero mi relación con Pesadilla es mucho más profunda. ¿Puedo revisarla primero?, pidió Ango Sakaguchi. Jeje, no hay problema, concedió Parche Kurumi. Ango Sakaguchi separó lentamente las manos del volante, tomó los documentos y, mientras intentaba calmarse, los revisó con detenimiento. Le tomó unos 3 minutos leer toda la información. Combinando lo que había escuchado de la Por Mafia sobre Pesadilla, los informes presentados por la agencia de detectives armados y la información que había visto por encima en la memoria USB hace poco, calculó que había un 50% de probabilidad de que ese informe fuera real. El otro 50% se dividía entre su naturaleza desconfiada y el asombro. Sí, asombro. En este mundo, casi cualquier usuario de habilidades se quedaría atónito al conocer la habilidad de Pesadilla. Si estos documentos son ciertos, el gobierno los clasificará como información de alto secreto, comentó Ango Sakaguchi. Gracias por tu generosa contribución. Es de gran ayuda para la paz de Yokohama. No se precipite en calificarlo de generosidad, replicó Parche Kurumi. Le he dado la información de Pesadilla porque quiero algo a cambio. Si te refieres a ingresar en la División Especial de Poderes Inusuales, te lo repito, es imposible, rechazó Ango Sakaguchi, sin dudar. Tengo una responsabilidad con mis colegas y con la ciudad. Permitir que alguien de orígenes desconocidos ingrese es una falta de respeto a este trabajo. En realidad, no tiene que ponerse tan nervioso, dijo Parche Kurumi, divertida. No necesito trabajar con ustedes. Solo quiero que me reconozca verbalmente como miembro y me agregue a la lista de personal de la División Especial. ¿Solo reconocimiento verbal y aparecer en la lista?, frunció Ango Sakaguchi el ceño, confundido. Si es solo eso, podría ser posible. La propuesta de Parche Kurumi equivalía a querer el título de miembro, pero no los derechos. Sin medalla ni tarjeta de empleado, no podría hacer nada en nombre de la División Especial. Era como un cheque sin fondos. A Ango Sakaguchi no le importaba extender tantos cheques vacíos como quisiera. Ni siquiera tenía que informar a sus superiores. Incluir a Parche Kurumi en la lista no era tan peligroso. Después de todo, hasta los conserjes son parte de la División Especial. Podía ponerla como personal de limpieza. Para Sakaguchi, obtener información de la habilidad de Pesadilla a cambio de un simple título era como recibir un pastel caído del cielo. Exactamente, solo necesito eso, afirmó Parche Kurumi. Al ver que su objetivo estaba a punto de lograrse, Parche Kurumi se animó. Reprimiendo la alegría, contestó con voz calmada. Entonces, Sakaguchi-san, por favor, reconózcame como miembro de la División Especial de Poderes Inusuales. Lo reconozco, por cierto, ¿cómo debo llamarte?, preguntó Ango Sakaguchi. Parche Tokisaki,
dijo finalmente Parche Kurubi. De acuerdo, dijo Ango Sakaguchi, sonriendo con resignación ante ese obvio seudónimo. Reconozco que, desde hoy, Parche Tokisaki es miembro de la División Especial de Poderes Inusuales. Tras decirlo, hizo una pausa. ¿Ahora estás satisfecha?, preguntó Ango Sakaguchi. Sí, estoy muy satisfecha, asintió Parche Kurubi. Gracias por su cooperación. Espero que la próxima vez trabajemos igual de bien juntos. No creo que ser amenazado con un arma sea algo agradable, dijo Ango Sakaguchi, con amargura. Le prometo que la próxima vez no será así. Dicho esto, Parche Kurubi arrojó un teléfono modificado hacia adelante. Estoy segura de que habrá mucho que discutir respecto a Pesadilla. Si decido que son útiles, les avisaré a través de este móvil el momento y lugar del próximo encuentro. ¿Quieres que un funcionario como yo colabore a largo plazo con una criminal?, preguntó Ango Sakaguchi. Es casi como la relación entre el gobierno y la por mafia, ¿no es así?, rió Parche Kurubi. Disculpe las molestias, Sakaguchi-san. Por hoy, terminamos aquí. Espera, aún tengo algo que decirte, dijo Ango Sakaguchi. Sin embargo, tras pronunciar esas palabras, no obtuvo respuesta. Incluso la sensación fría de la pistola en su nuca desapareció. Esperó unos 5 segundos antes de girarse con cautela. Pero el asiento trasero estaba vacío. Solo el calor residual en el cojín atestiguaba que la chica había estado allí. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 62. Una persona de carne y hueso había desaparecido de repente. Al ver el asiento trasero vacío, Ango Sakaguchi pensó que había visto un fantasma. Aunque en este mundo existían las habilidades, la existencia de fantasmas era aún incierta, así que ese pensamiento solo duró unos segundos antes de descartarlo. Esa chica debía haber desaparecido usando su habilidad. Teletransportación, proyección astral, creación de ilusiones. Mientras Ango Sakaguchi, tan experimentado, intentaba deducir la habilidad de la chica, extendió la mano hacia el lugar donde ella se había sentado. El asiento de cuero aún conservaba un leve calor. Al tocarlo, de pronto una memoria ajena surgió en su mente. La perspectiva de ese recuerdo era el asiento de cuero. En él, vio las memorias de las últimas 2 horas almacenadas en ese lugar. Teoría de la decadencia. Esta habilidad era una versión debilitada de la 10ª bala Yud de Kurumi Tokisaki, pero con uso ilimitado y sin gasto de tiempo. Con esta habilidad, Ango Sakaguchi había robado infinidad de secretos mientras se infiltraba en la por mafia, convirtiéndolos en su medio para ascender y sobrevivir. Al activar teoría de la decadencia, extrajo la memoria residual del asiento de cuero y vio lo que había ocurrido en el auto mientras él no estaba. En ese recuerdo, observó a una joven de vestido negro con pliegues, cabello negro largo hasta la cintura, que rebosaba frialdad y elegancia, emergiendo de la sombra dentro del auto. Sin embargo, por la perspectiva, solo pudo ver su perfil y no su rostro completo. ¿Esa es la que acaba de hablar conmigo, la que se hace llamar Parche Tokisaki? Las dudas de Ango Sakaguchi se aclararon. Su habilidad es moverse a través de las sombras. Es una habilidad casi imposible de prevenir, perfecta para el asesinato y la infiltración. Esperen. ¿Moverse por las sombras?
Las pupilas de Ango Sakaguchi se contrajeron. Inmediatamente tomó los documentos que Parche Kurumi le había dado y repasó la información. Pesadilla puede manipular las sombras, almacenar objetos y seres vivos en ellas, y moverse a través de otras sombras. La información sobre Pesadilla describía una habilidad extremadamente similar a la de la joven. ¿Parche Tokisaki es Pesadilla? Si es así, ¿por qué dice que su meta es eliminar a Pesadilla? La mente de Ango Sakaguchi se quedó en blanco, incapaz de deducir más. Frunció el ceño, sus pensamientos chocando, intentando hallar una explicación lógica. Si ella era Pesadilla, ¿por qué decía que eran enemigas? Si no lo era, ¿por qué tenía una habilidad tan similar? Debo averiguar la verdad de inmediato. Si sigo en la oscuridad, la división especial podría acabar siendo utilizada por ella. Ango Sakaguchi encendió el teléfono que Kurumi le había dado. No tenía ninguna aplicación instalada, solo una agenda de contactos. En la agenda, solo había un número. Sin dudarlo, Ango Sakaguchi marcó. 3 segundos después, contestaron. Sakaguchi-san, ser tan insistente no es muy caballeroso, ¿sabe? Sonó la voz femenina y familiar de Parche Kurumi. Ango Sakaguchi no estaba de humor para charlas, así que fue directo al grano. ¿Quién eres en realidad? ¿Y cuál es tu relación con Pesadilla? Interrogó Ango Sakaguchi. Ya conoces mi nombre, y ya te he dicho que Pesadilla y yo somos enemigas. ¿He sido clara, no? Respondió Parche Kurumi. Entonces, ¿por qué tienes una habilidad tan parecida a la de Pesadilla? Preguntó Ango Sakaguchi. Hubo un breve silencio antes de que Parche Kurumi respondiera. No tengo razones para contártelo. Si quieres que la División Especial de Poderes Inusuales sea tu aliada, ahora exijo que me digas la verdad. Dijo Ango Sakaguchi. No, Sakaguchi-san, no necesito que la División Especial sea mi aliada. Más bien, es la División Especial la que me necesita a mí. Contestó Parche Kurumi con frialdad. El encuentro de hoy solo fue la base de una futura cooperación. Créeme, cuando llegue el momento en que debamos eliminar a Pesadilla, ustedes me necesitarán. Dijo Parche Kurumi. O quizás, antes de eso, yo te encuentre a ti, que finges ser un fantasma, y te lleve a la sala de interrogación personalmente. Refutó Ango Sakaguchi. Ara, qué miedo, quizás esta noche no pueda dormir. Bromeó Parche Kurumi, sin ningún tono de temor. Si Sakaguchi-san no quiere verme paseando de noche por su casa, le recomiendo no decir esas cosas de nuevo. Aunque sus palabras tenían un matiz juguetón, Ango Sakaguchi no sintió emoción alguna, sino un peso en el corazón. Había sido imprudente. Solo con la habilidad de entrar en las sombras, Parche Kurumi podría colarse en su casa esta noche y matarlo mientras dormía. Aunque le pesara admitirlo, no tenía forma de enfrentarse a ella. Más bien, estaba en desventaja. Una intensa sensación de frustración lo invadió, obligándolo a abrir la ventana para respirar aire fresco, intentando expulsar esa sensación desagradable. Sin embargo, cuando miró hacia la esquina de la calle, su respiración se detuvo. En la esquina, una joven vestida con un elegante vestido negro de pliegues, sosteniendo un teléfono negro idéntico al suyo, caminaba por la calle. Todavía no se había alejado. Como era de día, no había muchas sombras que pudiera usar para escabullirse.
El ánimo de Ango Sakaguchi se encendió, la frustración se desvaneció instantáneamente. Abrió la puerta del coche y corrió hacia la esquina. Necesito más información sobre Pesadilla, sobre su pasado. ¿Puedes conseguirla?, dijo Ango Sakaguchi. Si las circunstancias futuras son como preveo, le proporcionaré toda la información que necesita en nuestro próximo encuentro oficial, dijo Parche Kurumi. ¿Por qué no ahora?, preguntó Ango Sakaguchi. Así como usted no puede confiar en mí, yo tampoco puedo confiar en usted, respondió Parche Kurumi. Ango Sakaguchi mantenía la llamada para evitar que Parche Kurumi notara que se acercaba, mientras corría entre las miradas perplejas de los transeúntes. La distancia entre él y Parche Kurumi se acortaba cada vez más. Sin embargo, en ese momento, Parche Kurumi ya había doblado la esquina, desapareciendo en la otra calle. Ango Sakaguchi apretó los dientes y aceleró, llegando a la esquina apenas 3 segundos después. Giró bruscamente, mirando hacia la otra calle, extendiendo su mano para agarrar el hombro de Parche Kurumi. Sin embargo, entre la multitud de transeúntes, aquella joven de presencia tan distintiva había desaparecido. ¡Maldición! Ango Sakaguchi golpeó la pared con fuerza, su rostro mostrando una expresión de frustración. Como funcionario, la velocidad que había alcanzado ya era su máximo esfuerzo. Lamentablemente, había quedado a un paso de distancia. Se lo dije antes, Sakaguchi-san. La voz de Parche Kurumi sonó desde el teléfono. El momento y lugar de nuestro próximo encuentro lo decidiré yo. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 63. En un callejón desierto, la figura de Parche Kurumi emergió lentamente de las sombras proyectadas por la pared. Al ver a Kurumi Tokisaki apoyada contra la pared esperando su regreso, Parche Kurumi se secó un sudor inexistente de la frente, aparentando agotamiento mientras informaba. El plan fracasó, no pude forzarlo a reclutarme en la División Especial de Poderes Inusuales, así que tuve que implementar el plan B. ¿Tuviste éxito?, preguntó Kurumi Tokisaki. Por supuesto que sí, respondió Parche Kurumi. Parche Kurumi sonrió con orgullo, levantando el pulgar. Ahora soy miembro de la División Especial de Poderes Inusuales, aunque solo nominalmente, sin ninguna autoridad real. No importa, lo importante es que hayas logrado entrar. Kurumi Tokisaki suspiró aliviada, sintiendo que se le quitaba un peso de encima, y no pudo evitar sonreír. Con esto, estamos un paso más cerca de completar la misión secundaria 1. Realmente no esperaba que pudieras completar tu parte más rápido que Vendaje Kurumi. Después de invertir tanto esfuerzo en la planificación y tanto tiempo en invocar a sus clones, finalmente se había unido a la División Especial de Poderes Inusuales, completando una gran parte de la misión secundaria 1. A continuación, solo necesitaba concentrar sus esfuerzos en la agencia de detectives armados, ayudando a Vendaje Kurumi infiltrado allí a ganarse la confianza de Osamu Dazai y los demás, para completar perfectamente la misión secundaria 1. En cuanto a la misión secundaria 2, derrotar a mínimo un miembro de Guild, todavía no podía completarla. Después de todo, Guild aún no había aparecido. Y sobre la misión secundaria 3, ocultar su identidad como visitante de otro mundo, tampoco podía garantizar su éxito, especialmente con un maestro de la deducción como monstruo y un hombre al que llamaban el que tiene el guión en la mano en la agencia de detectives armados. Lo único que podía hacer era mantener su identidad en el misterio.
Sin embargo, aunque Ango Sakaguchi verbalmente aceptó que soy miembro de la división especial, seguramente no lo piensa realmente. Dijo Parche Kurumi con cierta preocupación. ¿Qué pasará si el sistema cree que estamos jugando con las palabras y no nos cuenta como misión completada? Probablemente, no habrá problema. Dijo Kurumi Tokisaki, no muy segura. El sistema no me ha enviado ninguna advertencia, lo que significa que aprueba nuestras acciones. Esperemos que así sea. Dijo Parche Kurumi. Unirse a la División Especial de Poderes Inusuales podía interpretarse de dos maneras diferentes. La primera, la más común y fiable, era convertirse en miembro oficial de la División Especial de Poderes Inusuales y ejecutar las misiones asignadas. La segunda, la que Kurumi Tokisaki había elegido, era lograr que el director de la División Especial de Poderes Inusuales la reconociera verbalmente como miembro de la organización, aunque sin autoridad real ni obligación de trabajar para ellos. En realidad, cuando decidió adoptar el segundo método, Parche Kurumi no tenía mucha confianza. Pero no tenía otra opción. Alguien como Ango Sakaguchi, que no cedía ni ante amenazas ni sobornos, hacía imposible unirse a la división especial por medios que no fueran irregulares. Si esto contaba como misión completada, solo lo sabrían cuando llegara el momento de la evaluación final. Por cierto, deberíamos llamar a Ozaki para informarle, pensó Kurumi Tokisaki mientras sacaba su teléfono. Kouyo Ozaki había sido de gran ayuda para atraer a Ango Sakaguchi. Sin ella, Kurumi Tokisaki no habría podido encontrarlo. Ahora que su plan había avanzado satisfactoriamente, era justo informarle. La llamada se conectó. Hola, señorita Tokisaki. Sin embargo, la voz que respondió era una que Kurumi Tokisaki conocía bien. Una voz masculina, serena y sin inflexiones. La expresión de Kurumi Tokisaki se enfrió ligeramente, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente. Era la voz de Ouga Mori. ¿Por qué respondía él? ¿Acaso la colaboración entre Kouyo Ozaki y ella había cruzado alguna línea roja para Ouga Mori? Originalmente, atraer a Ango Sakaguchi era una recompensa que Ouga Mori había preparado para Kurumi Tokisaki, una vez que capturara a Atsushi Nakajima. Pero tras conversar con Kouyo Ozaki sobre el futuro de Kyouka Izumi, Kouyo había decidido mantenerlo en secreto y cumplir anticipadamente el deseo de Kurumi Tokisaki. Si esto se descubría, incluso siendo uno de los ejecutivos, Kouyo Ozaki no escaparía de las consecuencias. Ahora, con Ouga Mori respondiendo el teléfono de Kouyo Ozaki, quedaba claro que ya conocía la situación. Contestar en lugar de Kouyo Ozaki indicaba que había restringido su libertad. Entonces, ¿en qué situación se encontraba Kouyo Ozaki? ¿Muerta? Probablemente no. La Port Mafia sufría escasez de personal cualificado, especialmente tras la partida de Osamu Dazai, cuando el personal clave era aún más reducido. Sin considerar si esta desobediencia merecía la ejecución de un miembro ejecutivo, si Ouga Mori realmente decidiera eliminar a Kouyo Ozaki, el departamento de inteligencia y el de los asesinatos quedarían sin liderazgo, paralizando a la Port Mafia. Él era demasiado inteligente para cometer tal error. Pero, aunque así fuera, cierto castigo sería inevitable. Sin embargo, Kurumi Tokisaki desconocía las reglas específicas de la organización y no podía determinar la situación exacta de Kouyo Ozaki.
Tampoco sabía cuál sería la actitud de Uga y Mori hacia ella misma. Si debido a este incidente él decidía enfrentarse abiertamente a ella, necesitaría preparar un plan alternativo rápidamente. Mori-san, aunque sus ojos brillaban con frialdad, la voz de Kurumi Tokisaki seguía siendo elegante y melodiosa. Creía haber marcado el número de la señorita Ozaki. ¿Por qué está usted respondiendo? Kouyo no puede atender el teléfono en este momento, así que debo hacerlo yo, dijo Uga y Mori. Oh, pero hace apenas unos minutos estaba hablando con la señorita Ozaki. ¿Por qué de repente no puede atender? Preguntó Kurumi Tokisaki. Porque ha habido un pequeño error en el trabajo. Parece que no entendió completamente mis órdenes, causando graves consecuencias, dijo Uga y Mori con calma. Por supuesto, no voy a ignorar nuestra relación por algo así, puedes estar tranquila al respecto. Asintió Kurumi Tokisaki. Aunque debo admitir que las habilidades de la señorita Tokisaki han superado mis expectativas. No esperaba que, habiendo ingresado tan recientemente en la organización, ya hubiera establecido buenas relaciones con nuestra ejecutiva veterana, dijo Uga y Mori. ¿No deberían las mujeres ayudarse entre sí? Dijo Kurumi Tokisaki. Pero romper las reglas nunca es bueno, ¿no crees? Dijo Uga y Mori. Lo que había sido un camino sin complicaciones, ahora se veía obstaculizado por este movimiento inesperado de Uga y Mori. Esto dejó a Kurumi Tokisaki bastante frustrada. Sin embargo, por su tono, no parecía querer una ruptura completa. Siendo así, ella podía seguir con el juego. Entonces, ¿qué propone hacer, Mori-san? Dijo Kurumi Tokisaki. Si es posible, me gustaría que vinieras a mi oficina lo antes posible. Antes de colgar, Uga y Mori dejó una última frase. Necesitamos aclarar algunos asuntos que han permanecido ambiguos hasta ahora. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 64. Después de colgar el teléfono, Uga y Mori suspiró pesadamente y tomó la copa de vino tinto medio llena, bebiendo un gran sorbo sin la elegancia habitual. Como si intentara aliviar su malestar y el dolor de cabeza, este líder de la mayor organización criminal de Yokohama estaba bebiendo alcohol en pleno día. ¿Esa señorita Tokisaki realmente preocupa tanto a Mori-sama? Cuestionó una voz. Sentada junto a Uga y Mori estaba Kouyo Ozaki, vestida con un kimono rosa pálido y adornos elegantes en el cabello. Mecía suavemente la copa entre sus manos, liberando el aroma amargo y denso del vino que se mezclaba con cada respiración. Parecía tan tranquila que no mostraba preocupación alguna por su situación. «Conoce sus capacidades, ¿verdad?», respondió Uga y Mori sin voltear, tomando otro sorbo de vino. «Un monstruo auténtico como ella, ¿quién no se preocuparía?». «Hablando de monstruos, ¿no tenemos uno en nuestra organización también?», dijo Kouyo Ozaki. Aunque así sea, personalmente creo que, comparado con la señorita Tokisaki, Chuuya-kun es prácticamente inofensivo. Los largos dedos de Uga y Mori tamborileaban sobre la copa, produciendo un sonido cristalino, mientras su mirada se tornaba profunda y oscura. Kouyo, en cierto modo, la señorita Tokisaki es un monstruo más temible que Chuuya-kun, un ser que incluso yo preferiría no provocar. Kouyo Ozaki guardó silencio por un momento. Luego, frunciendo ligeramente el ceño, dijo con cierta inquietud, «Esta vez fue un error mío. Actué impulsivamente y permití que la señorita Tokisaki lograra su objetivo».
Jeje, me pregunto qué te habrá prometido para que alguien tan consciente como tú, más que cualquier otro ejecutivo, actuara de forma tan emocional. Es sobre esa niña, dijo Kouyo Ozaki. Esa niña, si no recuerdo mal, se llama Kyouka Izumi, ¿verdad? Ouga Imori reflexionó un momento y dijo: esa niña cuyos padres fueron asesinados por una habilidad fuera de control, y que después de vagar hasta Yokohama fue encontrada por Akutagawa-kun. Ya veo, ¿te viste a ti misma en ella? Exactamente, dijo Kouyo Ozaki. Ahora que lo pienso, yo mismo entregué a esa niña a la señorita Tokisaki, pensando que serviría como informante a su lado. Ouga Imori rió mientras negaba con la cabeza. Pero resulta que no solo Kyouka Izumi fue cautivada y se pasó completamente al lado de la señorita Tokisaki, sino que incluso tú caíste bajo su influencia, convirtiéndote en una herramienta para sus fines. Realmente el mundo da muchas vueltas. No es culpa de Mori-sama, sino mía, dijo Kouyo Ozaki con arrepentimiento. Actué por mi cuenta y causé un error en sus planes. No, debería agradecerte. Si no fuera por tu iniciativa, no habría podido vislumbrar una parte del plan de la señorita Tokisaki, dijo Ouga Imori. Kouyo Ozaki miró a Ouga Imori con cierta confusión, dudando si estaba siendo sarcástico. Pero su expresión no parecía burlona. ¿Por qué dice eso?, preguntó Kouyo Ozaki. Al principio, la señorita Tokisaki quería que la por mafia atrajera a Ango Sakaguchi, y a cambio, le pedí que capturara a Atsushi Nakajima de la agencia de detectives armados, completando así el encargo de Guild. Para la señorita Tokisaki, esto debería haber sido extremadamente sencillo. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y aún no ha actuado. No solo eso, sino que incluso colaboró contigo para lograr su objetivo sin completar la tarea. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué no quiere capturar a Atsushi Nakajima?, dijo Ouga Imori. Al escuchar la pregunta de Ouga Imori, Kouyo Ozaki se sumió en sus pensamientos. Era cierto que para Kurumi Tokisaki, con sus habilidades, capturar a alguien resultaba extremadamente fácil. Incluso si el objetivo también era un usuario de habilidades, podía garantizar un éxito del 100% si el objetivo no sospechaba nada. Aunque le costara admitirlo, incluso Kouyo Ozaki, experta en infiltración y asesinato, probablemente no podría escapar si Kurumi Tokisaki la convirtiera en su objetivo. Y ni hablar de un novato como Atsushi Nakajima, que ni siquiera dominaba completamente su habilidad. Para la señorita Tokisaki es una tarea sencilla, ¿por qué no quiere completarla? Kouyo Ozaki reflexionó, y tras un momento, expresó tentativamente su teoría. Quizás porque quiere que la por mafia y Guild se enfrenten, para sacar provecho de ello. La recompensa por Atsushi Nakajima había sido establecida por Guild. Pero Guild era una organización de habilidades de Norteamérica, y trasladarse a Japón requería numerosos trámites y mucho tiempo. Por conveniencia, Guild había encargado esta tarea al poder local dominante de Yokohama. Pero, ¿realmente Guild se enfadaría con nosotros si no completamos la tarea?, preguntó Ouga Imori. Esto, dudó Kouyo Ozaki. Por supuesto que no. A lo sumo se sentirían decepcionados, respondió Ouga Imori mismo. Como si se sintiera complacido por haber descifrado el plan de Kurumi Tokisaki, la sonrisa de Ouga Imori se fue ampliando. Luego vendrían a Yokohama para capturar personalmente a Atsushi Nakajima. Los ojos de Kouyo Ozaki se iluminaron con comprensión. ¿Está diciendo que la señorita Tokisaki ha retrasado la misión porque quiere que Guild venga a Yokohama?
Es solo una teoría, dijo Ouga y Mori. ¿Mori-sama no está seguro?, preguntó Kouyo Ozaki. No soy detective. ¿Cómo podría tener 100% de confianza en mis deducciones? Ouga y Mori sonrió ligeramente mientras apuraba su copa de vino. Sin embargo, pronto sabremos si mi teoría es correcta. ¿Es por eso que planea hablar con la señorita Tokisaki? Si es demasiado directo al revelar sus sospechas, podría enfurecerla, dijo Kouyo Ozaki. Kouyo, no buscamos problemas, pero tampoco les tememos, dijo Ouga y Mori con calma. Quizás has estado tan absorta en tu papel de madre últimamente que has olvidado por qué trabajamos para esta organización. Necesito recordarte que somos la Por Mafia, una organización que se define por la violencia. El cuerpo de Kouyo Ozaki se tensó. Tal vez, como había dicho Ouga y Mori, había invertido demasiado en Kyoka Izumi, y tanto su comportamiento como su mentalidad se habían desviado de la Kouyo Ozaki de antes. La Kouyo Ozaki de hace un año jamás habría dicho algo tan imprudente. Bueno, tu preocupación no carece de fundamento. Esta vez haré como que no he oído nada. Ouga y Mori la miró de reojo. Pero como sospechas, no busco un enfrentamiento con ella, aunque tampoco pienso ser un blanco fácil. Si la señorita Tokisaki no quiere jugar según las reglas y decide volcar la mesa, nosotros tampoco podemos perder la moral. Entiendo, dijo Kouyo Ozaki. Calculando el tiempo, con la velocidad de la señorita Tokisaki, debería estar a punto de llegar. Ouga y Mori miró la hora en su costoso reloj y ordenó: Kouyo, puedes retirarte. Y cuando salgas, haz el favor de llamar a Chuuya-kun. ¿Chuuya?, preguntó Kouyo Ozaki. Al menos debo garantizar mi seguridad personal. Después de todo, solo soy un médico. Ouga y Mori extendió las manos con gesto inocente. Solo otro monstruo tiene derecho a enfrentarse a un monstruo, ¿no es así? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 65. ¿Vos, podría no hablar mal de los demás a sus espaldas?, dijo una voz. Mientras Kouyo Ozaki y Ouga y Mori conversaban, la puerta de la oficina se abrió. Apareció un hombre vestido con un abrigo negro, cabello naranja despeinado parcialmente cubierto por un sombrero negro redondo, no muy alto pero con un aura que sugería que no debía ser provocado. ¿Cómo podría ser hablar mal? Solo estaba mencionando un hecho, dijo Ouga y Mori con tono burlón mientras veía acercarse a Chuuya Nakahara con expresión resignada. ¿No es así, Arabaki-san? Arabaki, también conocido como el dios salvaje. Según las leyendas japonesas, era una araña de tierra que se negó a someterse a la corte imperial y fue sellada en la costa por onmyojis. Pero solo era un gran yokai, como tantos otros en la mitología. Si hubiera que señalar una diferencia, sería que Arabaki no era tan famoso como Shuten Doji, el señor del río Arakawa o Tamamo no Mae. Hoy en día, solo algunos residentes costeros recordaban ese nombre. Sin embargo, hace 8 años, el nombre de Arabaki volvió a ser mencionado, convirtiéndose en tema de conversación. Una pantalla de luz negra apareció en la periferia de Yokohama, provocando un tsunami y un terremoto que dejaron a innumerables personas sin hogar. Esa pantalla negra engulló la mitad de la periferia de Yokohama, devorando personas, edificios e incluso la tierra misma. Cuando la luz negra desapareció y el desastre retrocedió, solo quedó un enorme cráter circular de más de 100 metros de profundidad que ocupaba un tercio de la zona periférica.
La gente decía que era una calamidad causada por el despertar de Arabaki. Pero en realidad, solo unas pocas personas sabían que el monstruo que despertó no era Arabaki. Era Chuuya Nakahara. Ese es un apodo que me pusieron personas sin nada mejor que hacer. Nunca lo he aceptado, protestó Chuuya Nakahara. Su mirada se posó rápidamente en el vino tinto sobre la mesa donde estaban sentados Ouga y Mori Kouyo Ozaki, y sus ojos se iluminaron. Vaya, ¿qué celebramos hoy, vos? Abriendo un vino tan bueno. Un buen vino es un buen vino sin importar cuándo se beba. Si quieres beber, bebe, respondió Ouga y Mori con indiferencia. Además, hoy es raro que los tres estemos reunidos, ¿qué tiene de malo disfrutar una copa? Huele realmente bien. Kouyo-san, ¿me sirves una copa? Dijo Chuuya Nakahara. Olvídalo, no confío en absoluto en tus modales con la bebida, Ouga y Mori torció la boca. No quiero que después, durante mi confrontación con la señorita Tokisaki, mi guardaespaldas esté roncando profundamente, no, probablemente ese sería el mejor escenario. Si bebes demasiado, el verdadero peligro podría no ser la señorita Tokisaki. Oye, ¿son tan malos mis modales con la bebida? Preguntó Chuuya Nakahara. Ligeramente mejores que los de Akutagawa-kun, respondió Ouga y Mori. No me compares con alguien que se desmaya con una copa, protestó Chuuya Nakahara. En fin, así están las cosas. Pero después de completar tu trabajo de protegerme, cuando la señorita Tokisaki se haya ido, puedes llevarte esta botella, dijo Ouga y Mori. ¿Lo prometes? Preguntó Chuuya Nakahara. Por supuesto, siempre cumplo mi palabra, respondió Ouga y Mori. Con la promesa de Ouga y Mori, el ánimo de Chuuya Nakahara mejoró considerablemente. Sin saber cuándo llegaría Kurumi Tokisaki, y consciente de que su presencia no sería apropiada en la escena que se avecinaba, Kouyo Ozaki apuró el resto de su vino y, con una ligera reverencia, abandonó la oficina. Mientras veía a Kouyo Ozaki cerrar la puerta tras de sí, Chuuya Nakahara preguntó, ¿Vos, no has sido duro con Kouyo-san? Por supuesto que no, solo le di una pequeña advertencia. No podría castigarla, respondió Ouga y Mori. Después de todo, fui yo quien le pidió varias veces que continuara trabajando para la organización cuando estaba desilusionada. Si la obligara a irse, sería una pérdida enorme. Menos mal. Kouyo-san y yo tenemos una larga historia, y si realmente planeabas hacer algo, mi posición sería muy difícil, dijo Chuuya Nakahara. Soy tu superior, al menos por educación deberías decir que me apoyarías incondicionalmente, ¿no? Ouga y Mori agitó su copa con resignación. Pero, ¿qué podía hacer con Chuuya Nakahara? Si Chuuya Nakahara se declaraba el segundo más fuerte, nadie en la organización se atrevería a proclamarse el primero. Todos sus subordinados, uno tras otro, eran problemáticos. Pero la organización no podía prescindir de ninguno de ellos. Ser boss realmente no era fácil. Entonces, ahora vamos a enfrentarnos a esa tal Kurumi Tokisaki, ¿verdad? Preguntó Chuuya Nakahara, apretando los puños con entusiasmo. Nunca me cayó bien. Finalmente tengo la oportunidad de darle una lección. Aunque era la primera vez que Chuuya Nakahara se encontraba formalmente con Kurumi Tokisaki, esta no tenía buena imagen en su mente. Hace 2 semanas, cuando Kurumi Tokisaki ejecutó su primera misión, él había presenciado personalmente las atrocidades que cometió en aquella fábrica de drogas. No, quizás atrocidades no era la palabra adecuada.
porque realmente no había cometido actos violentos. Incluso las personas que mató no mostraban heridas, ni signos de haber sufrido tortura. Simplemente murieron en sus sueños, consumidos como alimento, desapareciendo sin hacer ruido. Aunque no sabía cómo describir exactamente lo que sentía, Chuuya Nakahara sabía que después de presenciar la forma en que Kurumi Tokisaki mataba, había desarrollado un disgusto irreversible hacia esta nueva miembro a quien nunca había conocido personalmente. Espera, no vayas a causarme problemas, advirtió rápidamente Ouga Mori. Tu trabajo es protegerme. Necesito hablar primero con la señorita Tokisaki. Si las negociaciones fracasan, entonces actúas. No quiero que seamos nosotros quienes inicien las hostilidades, ¿entendido? ¿Aún no has roto relaciones con ella?, preguntó Chuuya Nakahara. Si realmente hubiéramos roto relaciones, ¿cómo podría reunirme con ella?, respondió Ouga Mori. Pero con sus habilidades de infiltración, reunirse o no parece que no depende de ti, dijo Chuuya Nakahara. Cuando llegue ese momento, cambiaré todas las luces del cuartel general por luces sin sombra. Sin sombras, ni siquiera la señorita Tokisaki podrá infiltrarse, ¿verdad?, dijo Ouga Mori. Nunca se me habría ocurrido, exclamó Chuuya Nakahara. En resumen, no ataques hasta que las negociaciones fracasen, ¿entendido?, dijo Ouga Mori. Si esas son tus órdenes, por supuesto que las seguiré. Chuuya Nakahara se encogió de hombros. Pero si no puedo tomar la iniciativa y perdemos después, no me culpes. ¿Tú, perder? Ouga Mori arqueó una ceja con sorpresa. Chuuya Nakahara se detuvo, luego sonrió. Déjame replantear eso. Aunque probablemente no pueda ganar, tampoco perderé, siempre que estés dispuesto a asumir el costo de reconstruir el cuartel. Eso es lo de menos, dijo Ouga Mori. Entonces no tengo de qué preocuparme. Chuuya Nakahara estiró sus músculos, su sonrisa volviéndose feroz. Ahora, solo queda ver si esa mujer elige enfrentarse a la organización. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 66. 5 minutos después. Como siempre, la joven vestida con un vestido negro y rojo emergió de las sombras de la esquina. Sin embargo, cuando Kurumi Tokisaki asomó la cabeza y vio a las dos personas que la esperaban en la habitación, todos los músculos de su cuerpo se tensaron instantáneamente. Chuuya Nakahara, ¿por qué está aquí?, mientras observaba a Chuuya Nakahara, que permanecía de pie junto a Ouga Mori como un guardaespaldas, su mente trabajaba a toda velocidad. Un sentimiento de arrepentimiento le atravesó el pecho. Al parecer, Ouga Mori ya estaba preparado para que las negociaciones fracasaran por completo. De lo contrario, no habría traído a alguien tan ocupado como Chuuya Nakahara como elemento disuasorio. He calculado mal, debería haber enviado a un clon para negociar, pensó Kurumi Tokisaki, reprimiendo su frustración. Si realmente tuviera que pelear contra este monstruo, no tendría ninguna posibilidad de ganar. En términos de poder de combate, tanto Kurumi Tokisaki como Chuuya Nakahara eran considerados monstruos capaces de amenazar la existencia de todo un país a ojos de los humanos comunes. Pero si ambos se enfrentaran uno a uno, la victoria, sin duda, pertenecería a Chuuya Nakahara. Los poderes de Kurumi Tokisaki eran indudablemente formidables. Con suficiente tiempo almacenado podía lograr la inmortalidad, y nadie quería verse acosado por una existencia así.
Pero era innegable que la gran mayoría de sus habilidades eran de tipo auxiliar o defensivo. Ninguna de sus balas, desde la número 1 hasta la número 12, podía infligir un daño masivo directo. Su único medio de ataque real eran las balas de poder espiritual. Sin embargo, frente a Chuuya Nakahara, incluso si más de 500 clones le dispararan simultáneamente, sería en vano. Ni siquiera podrían atravesar su defensa. Y la única técnica de área que cada espíritu podía usar, el terremoto espacial, era algo que Kurumi Tokisaki no podía emplear aquí. Esto se debía a que el principio del terremoto espacial era la fisura generada por la colisión entre el mundo vecino y el mundo real, pero en este mundo no existía tal mundo vecino, así que no podía controlarlo mentalmente. En cuanto a la ciudad devoradora de tiempo, aunque era un arma formidable contra personas comunes, resultaba casi inútil contra usuarios de habilidades. En estos días había realizado varios experimentos con Kyouka Izumi, y todos indicaban que los usuarios de habilidades dentro del alcance de la ciudad devoradora de tiempo apenas se veían afectados. Aunque eran forzados a ceder tiempo, no podían ser obligados a dormir. Y ni hablar de alguien como Chuuya Nakahara, que ni siquiera era completamente humano. La ciudad devoradora de tiempo tendría un efecto aún menor sobre él. Misión aleatoria publicada. Guía de misión. Derrota a Chuuya Nakahara. Solo necesitas hacer que se rinda para completar esta misión aleatoria. Justo cuando Kurumi Tokisaki se preparaba para iniciar la conversación con Ouga y Mori, el sistema apareció después de mucho tiempo. Al leer el mensaje que se desplegó ante ella, la comisura de su ojo se crispó ligeramente. Chuuya Nakahara, habilidad. Sobre el dolor corrompido. En términos simples, esa habilidad le permitía controlar la gravedad. Podía emplearla para dotar a cada uno de sus ataques de la fuerza de una explosión de bomba. Al mismo tiempo, cualquier enemigo que tocara su cuerpo o su ropa sería despojado de gravedad al instante, convirtiéndose en un juguete a su merced. Si 500 clones de Kurumi Tokisaki le dispararan todos a la vez, el resultado sería, sin duda, uno solo. Las balas de poder espiritual, al tocarlo, quedarían bajo su control y luego cambiarían de dirección, volando de regreso hacia quien las disparó. En este mundo, no había muchos usuarios de habilidades a quienes Kurumi Tokisaki temiera, pero Chuuya Nakahara era definitivamente uno de ellos. Las balas de poder espiritual no podían romper su defensa, el terremoto espacial no podía usarse, la ciudad devoradora de tiempo apenas surtía efecto. Chuuya Nakahara era prácticamente la kriptonita de Kurumi Tokisaki. ¿Y ahora, el sistema quería que lo derrotara? Sistema, si quieres cambiar de anfitrión, dilo de una vez. No des tantas vueltas. Aunque por dentro maldecía al sistema, en el exterior mantuvo su elegancia y calma habituales. Emergió de las sombras con su característica gracia, tomó los bordes de su falda y realizó una ligera reverencia. He venido siguiendo su llamado, Mori-san, dijo Kurumi Tokisaki. Dejémonos de formalidades e iremos directo al grano. Ouga y Mori, recostado en su silla con el usuario de habilidades más poderoso de la Por Mafia a su lado, habló con voz firme y llena de confianza. ¿Por qué te niegas a completar tu misión y traer de vuelta a Atsushi Nakajima? Aunque Ouga y Mori ya había deducido la verdad, Kurumi Tokisaki no mostró mayor reacción. Porque la situación actual era exactamente como ella había previsto. Alguien capaz de ser boss de la Por Mafia no sería fácil de engañar.
La agencia de detectives armados no debe subestimarse. Quiero estar completamente preparada antes de capturar a Atsushi Nakajima, dijo Kurumi Tokisaki, manteniendo su sonrisa. Después de todo, si fracaso varias veces y los pongo en alerta, sería problemático. Si realmente tienes la intención de completar la misión, ¿por qué llegaste a un acuerdo privado con Kouyo para recibir la recompensa por adelantado? Cuestionó Ugaimori. Tengo un asunto urgente. Cuanto antes encuentre a Ango Sakaguchi, más beneficioso será para mis planes futuros. Respondió Kurumi Tokisaki. ¿Planes? Preguntó Ugaimori. Aunque sé que Mori-san tiene curiosidad, prefiero no revelar mis planes a nadie. Por favor, compréndalo. Dijo Kurumi Tokisaki. Jeje, si no quieres decirlo, está bien. Ugaimori no insistió y prosiguió. Entonces, ya que la señorita Tokisaki ha recibido su recompensa por adelantado, seguramente no querrá ser desagradecida y negarse a completar la misión de capturar a Atsushi Nakajima, ¿verdad? Por supuesto que no. Dijo Kurumi Tokisaki. Entonces, ¿puedes traerlo aquí antes de pasado mañana? Dijo Ugaimori. Antes de pasado mañana. Ante este ultimátum, Kurumi Tokisaki suspiró internamente. Este Ugaimori, ¿realmente confía en mí, eh? A estas alturas, no tenía excusa para evadir la responsabilidad. Si seguía demorando, probablemente tendría que enfrentarse a Chuuya Nakahara. Aunque era una petición irrazonable, no era imposible para alguien con sus habilidades. Parecía que Ugaimori ya había evaluado perfectamente de lo que era capaz, de lo contrario no habría hecho una petición tan extrema. Solo puedo aceptar y luego improvisar, pensó Kurumi Tokisaki, resignada. Desde que se emitió la misión, el primer ejecutor, Ryunosuke Akutagawa, había realizado varios intentos fallidos durante unas 3 semanas. Después, Kurumi Tokisaki tomó el encargo y lo había pospuesto 2 semanas más. Entre ambos, ya había pasado más de un mes. Quizás si retrasaba las cosas 1 o 2 semanas más, la organización perdería la paciencia y vendría personalmente a Yokohama para capturarlo, pero la situación actual ya no le permitía seguir ganando tiempo. Entiendo. Traeré a Atsushi Nakajima antes de pasado mañana. Dijo Kurumi Tokisaki. Muy bien. Estaré esperando. Dijo Ugaimori. Con eso, Ugaimori había conseguido lo que quería. Terminado el intercambio, Kurumi Tokisaki no tenía razón para quedarse. Se sumergió de nuevo en las sombras, desapareciendo de la oficina. Después de su partida, Chuuya Nakahara, que había estado en tensión como guardaespaldas, soltó un suspiro de alivio. Al igual que ella había estado alerta con él también había estado atento a cada uno de sus movimientos. Ahora, con la conversación concluida sin que estallara un conflicto, su expresión tensa se relajó al fin. Parece que tu suposición estaba equivocada. El objetivo de esa mujer no era retrasar las cosas para que la organización viniera a Yokohama. Dijo Chuuya Nakahara. ¿Por qué lo dices? Preguntó Ugaimori. Porque si quisiera retrasar las cosas, ¿cómo podría aceptar traer a Atsushi Nakajima antes de pasado mañana? Dijo Chuuya Nakahara. No, precisamente porque aceptó, eso demuestra que mi suposición era correcta. Dijo Ugaimori.
Al escuchar esto, Chuuya Nakahara frunció el ceño, reflexionando un momento, hasta que la comprensión se reflejó en sus ojos. Ya veo, murmuró Chuuya Nakahara. Vos, planteaste deliberadamente ese límite de tiempo imposible para forzarla a mostrar su mano. El hecho de que aceptara prueba que siempre tuvo la capacidad de capturarlo en un día. Eso confirma que ha estado demorando intencionalmente todo este tiempo. Aunque la gente cree que Chuuya-kun es simple y directo, resulta que tu mente trabaja bastante rápido. Dijo Ougai Mori. Vos, sigues siendo tan astuto y calculador como siempre. Dijo Chuuya Nakahara. Gracias por el cumplido. Dijo Ougai Mori. Entonces, mi misión de guardaespaldas termina aquí. ¿Puedo llevarme esta botella de vino? Dijo Chuuya Nakahara. Mientras Ougai Mori y Chuuya Nakahara conversaban, una sombra imperceptible en la esquina de la pared se agitó levemente. Ougai Mori no solo adivinó que estaba retrasando las cosas, sino también la razón, pensó Kurumi Tokisaki, aún escondida en las sombras, con un leve pesar en su mente. Organización, dense prisa y vengan ya. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 67. Después de resolver temporalmente el asunto con Ougai Mori, Kurumi Tokisaki se sumergió en el espacio de sombras. En el espacio carmesí, los clones previamente invocados se agrupaban de dos en dos o en pequeños grupos, matando el tiempo. Aparte de los clones que salían a tomar aire, los que recolectaban tiempo y vendaje Kurumi, que se había infiltrado en la agencia de detectives armados, quedaban aproximadamente unos 300 en el espacio de sombras. Algunos jugaban a las cartas con entusiasmo, otros veían anime de este mundo en sus teléfonos, e incluso había quienes experimentaban con un saxofón soprano y un piano recién adquiridos, intentando reclutar a otros clones para formar una banda. Cuando el cuerpo original entró, el clon número 1, responsable de administrar a los demás, voló hacia ella de inmediato. Pareces haber regresado rápido. ¿No hablaste mucho con Ougai Mori? Preguntó el clon número 1, curioso. No pasó nada grave, ¿verdad? No digas nada, Ougai Mori ya descubrió que he estado retrasando las cosas e incluso dedujo el motivo. Suspiró Kurumi Tokisaki, frotándose las sienes adoloridas. Incluso trajo a Chuuya Nakahara con él. Cuando lo vi, me arrepentí de no haber enviado un clon en mi lugar. Chuuya Nakahara estaba allí. Eso sí que es peligroso. Parece que Ougai Mori estaba preparado para enfrentarte directamente hoy. Comentó el clon número 1, algo intrigado. Pero, ¿por qué no me enviaste a mí? Nadie puede distinguirnos. Estaba tan nerviosa en ese momento que ni lo pensé. Tosió Kurumi Tokisaki, algo avergonzada. Entre concentrarme en cómo engañar a Ougai Mori, estar alerta con Chuuya Nakahara y el sistema apareciendo en el peor momento, no me dio la cabeza para más. ¿El sistema? El clon número 1 se detuvo, sorprendido. ¿Qué hizo ahora? Emitió una misión aleatoria. Derrotar a Chuuya Nakahara. Dijo Kurumi Tokisaki con una mueca de fastidio. Esa misión es aún más difícil que la principal. No sé en qué demonios estaba pensando. Bueno, si no lo enfrentas directamente y lo atacas desprevenido, ¿no sería bastante sencillo derrotarlo? Razonó el clon número 1. Aunque su habilidad es problemática, mientras no active sobre el dolor corrompido, podrías congelar su tiempo con la séptima bala Zajin y dejarlo fuera de combate. Si lo derroto con un ataque sorpresa, rompería completamente nuestra relación con la Por Mafia. Negó Kurumi Tokisaki con la cabeza. El dragón más fuerte no presiona a la serpiente local.
Si la Port Mafia se vuelve nuestro enemigo, nuestras acciones futuras serían muchísimo más complicadas. Tienes razón. Al menos hasta que llegue la organización, debemos mantener las apariencias con ellos. Asintió el clon número 1, convencido. Si no podemos atacar por sorpresa, solo queda invitar a Chuya Nakahara a un combate de entrenamiento, pero en un enfrentamiento abierto, realmente no tenemos posibilidades. Derrotar a Chuya Nakahara podía ser fácil o imposible, dependiendo de la forma. Mientras pudieran neutralizarlo antes de que entrara en estado de combate y activara su habilidad, sería relativamente sencillo. Sin embargo, Kurumi Tokisaki no podía ocultarse y atacarlo a traición. Debía mantener una relación cordial, al menos superficialmente. Pero si lo invitaba abiertamente a un combate de práctica, una vez que activara su habilidad, no habría forma de vencerlo. Sobre el dolor corrompido le permitía controlar la gravedad de todo lo que tocara su cuerpo. Aunque sus reflejos no fueran tan rápidos como la velocidad de una bala, con la habilidad activada, cada proyectil se detendría en el instante en que tocara su ropa o piel. Cualquier ataque físico se volvería inútil. Bueno, completaré esa misión si surge la oportunidad. Después de todo, no afecta mi evaluación final. Dijo Kurumi Tokisaki, restándole importancia. Dejando de lado la misión aleatoria, continuó. Ouga Imori me dio un ultimátum. Debo traer a Atsushi Nakajima antes de pasado mañana. Así que mañana iremos a visitar la agencia de detectives armados. ¿De verdad planeas capturarlo?, cuestionó el clon número 1. He retrasado esto hasta el límite, no me queda de otra. Respondió Kurumi Tokisaki. Entendido. Seleccionaré a 20 clones para que te acompañen mañana. Dijo el clon número 1. Asintió Kurumi Tokisaki. Tras dejar ese asunto en manos del clon número 1, Kurumi Tokisaki se preparó para marcharse. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, como si recordara algo, se volteó y preguntó. Por cierto, ¿cómo está Vendaje Kurumi últimamente?, dijo Kurumi Tokisaki finalmente. Sobre ella, al oír la pregunta, el clon número 1 puso una expresión peculiar. Como responsable de gestionar a los demás, también se encargaba de rotar al personal que tomaba aire, vigilaba y protegía a Vendaje Kurumi. Más que vigilarla, era más bien protegerla. Después de todo, nadie sabía cuándo la agencia de detectives armados podría descubrir su identidad y actuar en consecuencia. Por eso, siempre había 5 clones cercanos, listos para rescatarla si ocurría algo. En los últimos días, esos clones habían reportado algunas cosas preocupantes al clon número 1. Vendaje Kurumi parece tener un problema mental, dijo el clon número 1. ¿Eh? Kurumi Tokisaki parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Tal cual lo oyes. El clon número 1 se encogió de hombros. Según los 5 clones que la protegen, Vendaje Kurumi parece haberse vuelto loca. ¿Se volvió loca? ¿Cómo así?, preguntó Kurumi Tokisaki. Cuando estamos entre nosotras, no actuamos tan fielmente como Kurumi Tokisaki, ¿verdad? No tiene sentido fingir cuando no hay extraños, explicó el clon número 1. Pero esa niña, incluso cuando habla con otros clones, sigue manteniendo su papel. Bueno, eso se llama profesionalismo. Todos deberían aprender de ella, dijo Kurumi Tokisaki. Eso no sería nada si solo fuera eso, replicó el clon número 1, con cara de incomodidad.
Pero incluso cuando está sola, sigue actuando como si realmente fuera Vendaje Kurumi. Como si se lo creyera de verdad. Los clones que la vigilan están aterrados. Incluso cuando está sola sigue actuando. Kurumi Tokisaki parpadeó, atónita. ¿No es eso ser demasiado profesional? Al principio pensamos eso, pero creemos que la presión de estar en la agencia de detectives armados ha sido demasiado para ella. Osamu Dazai la ha estado interrogando sutilmente todos estos días, así que ha estado constantemente tensa y... Bueno, parece que perdió la cabeza. El clon número 1 hizo la señal de la cruz en su pecho. Ayer fui a verla para comprobar su estado, y apenas me vio empezó a gritar, la cayó de pesadilla. Y me echó a gritos. Bueno, para ganarse la confianza de la agencia de detectives armados, esto debería ser bueno, ¿verdad? Kurumi Tokisaki juntó las manos como si rezara. Esperemos que esté bien. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 68. Al día siguiente, en la agencia de detectives armados. En una sala de conferencias tenuemente iluminada, un viejo proyector descansaba en el centro de una mesa cuadrada, proyectando algo sobre una pantalla blanca. Si uno se acercaba, podía ver que lo que se proyectaba en la pantalla era la información sobre Pesadilla que Ango Sakaguchi había obtenido de Parche Kurumi el día anterior. El informe contenía varias fotografías de Pesadilla tomadas desde diferentes ángulos, una explicación del principio de infiltración en las sombras, los efectos de la ciudad devoradora de tiempo y descripciones detalladas de las habilidades de la primera a la 10ª bala. En ese momento, la mayoría de los miembros de la agencia de detectives armados estaban reunidos allí, sentados a ambos lados de la mesa, observando en silencio la información mostrada en el informe. Esta es la información más reciente enviada por la División Especial de Poderes Inusuales. Dijo una voz. En el asiento principal se encontraba un hombre de mediana edad con cabello blanco tan revuelto como el pelaje de un lobo, vestido con un kimono tradicional verde oscuro y un manto negro sobre los hombros, con un rostro tan firme como el acero. Sentado en la posición principal, esta persona era, naturalmente, el director de la agencia de detectives armados, Yukichi Fukuzawa. Su mirada recorrió los rostros de cada miembro y su voz profunda y grave resonó. ¿Qué opinan, caballeros?, dijo Yukichi Fukuzawa. Director, ¿esta información es realmente confiable?, preguntó Doppo Kunikida, incapaz de contenerse. 10 poderes diferentes relacionados con el tiempo, además de un dominio que fuerza a las personas a dormir y la capacidad de manipular sombras, ¿cómo podría existir semejante usuario de habilidades? Determinar la fiabilidad de esta información es precisamente la tarea que la División Especial de Poderes Inusuales nos ha encomendado, dijo Yukichi Fukuzawa. Esta información fue obtenida ayer al mediodía por Sakaguchi-san de la División Especial, proporcionada por una joven que se hacía llamar Parche Tokisaki. En cuanto a la identidad de esta joven, el director Sakaguchi solo sabe que está relacionada con la por mafia y Pesadilla. No sabe nada más. Disculpe, director, necesito investigar más antes de poder dar una conclusión, dijo Doppo Kunikida, algo avergonzado. ¿Y los demás? Yukichi Fukuzawa miró al resto de los miembros. Osamu Dazai, Atsushi Nakajima y Junichiro Tanizaki negaron con la cabeza. Al ver que sus detectives estaban prácticamente derrotados, Yukichi Fukuzawa no mostró decepción. Simplemente asintió ligeramente, mostrando comprensión. Después de todo, un detective es solo un detective, no un adivino. Con tan pocas pistas, cualquier detective normal sería incapaz de llegar a una conclusión fiable.
La mirada de Yukichi Fukuzawa se dirigió hacia el hombre en la esquina. Rampo, ¿qué hay de ti? Ya que los detectives normales no podían llegar a una conclusión, la presión, naturalmente, recaía sobre el detective que no era normal. Y en la agencia de detectives armados, casualmente había un detective así. Rampo Edogawa. Su habilidad, superdeducción, le permitía usar pistas minúsculas para deducir la verdad. Casos que llevarían días de investigación a los detectives comunes, este hombre podía resolverlos con solo echar un vistazo a la escena. Aunque se proclamaba a sí mismo el detective más brillante del siglo, Rampo Edogawa ciertamente tenía el talento para disputar ese título. A sus 26 años, ya había ayudado a la policía a resolver innumerables casos extraños y sin resolver. Dentro de la agencia, si él se consideraba el segundo mejor, nadie se atrevía a reclamar el primer puesto. Ni siquiera Osamu Dazai. En la esquina, Rampo Edogawa, que parecía estar tomando una siesta, escuchó que el director mencionaba su nombre y retiró, con cierta reticencia, el sombrero de detective que cubría su rostro, soltando luego un profundo suspiro. ¿Es fiable esta información o no? Por supuesto que es fiable. Después de todo, fue proporcionada personalmente por un clon de Pesadilla, ¿cómo no podría ser fiable? Dijo Rampo Edogawa. ¿Clon? Todos cambiaron de expresión, algunos con duda, otros con sorpresa. Así es, esa tal Parche Tokisaki es definitivamente un clon de Pesadilla, Rampo Edogawa señaló una línea en el informe. Es decir, un clon creado con la octava bala, como se registra en el informe. Con la explicación de Rampo Edogawa, un destello de comprensión apareció en los ojos de todos. Pero inmediatamente surgieron más preguntas. ¿Pero existe la posibilidad de que un clon de Pesadilla traicione al original? Preguntó Doppuku Nikida, frunciendo el ceño, algo escéptico. ¿No tenemos un ejemplo perfecto en nuestra propia agencia? Rampo Edogawa sonrió misteriosamente. Todos mostraron miradas de incomprensión. Solo Osamu Dazai mostró un destello inusual en sus ojos, murmurando. ¿Es ella? Bingo. Afirmó Rampo Edogawa. La joven que rescataron hace unos días, la que tiene más vendajes que Dazai, ¿no es ella también un clon de Pesadilla? Ella es un clon de Pesadilla. Atsushi Nakajima, que había permanecido en silencio sin atreverse a hablar en la reunión, abrió mucho los ojos, preguntando con incredulidad. Seguramente hay algún error. ¿Ella no se parece en nada a Pesadilla? Pero mientras hablaba, pareció recordar algo y su voz fue bajando gradualmente. Es cierto. Si solo miramos la personalidad y el temperamento, esa chica ciertamente no se parece a Pesadilla, reflexionó Osamu Dazai. Pero el informe dice que los clones son convocados desde diferentes líneas temporales. Quizás esa niña viene de hace mucho tiempo, cuando Pesadilla aún no era Pesadilla. Atsushi Nakajima miró fijamente la fotografía en la proyección. Comparando con la imagen de Pesadilla en su mente, los dos rostros se superponían perfectamente. Tenía que admitir que, dejando de lado la personalidad, el temperamento y el estilo de vestir, ambas tenían exactamente la misma cara. ¿Ella realmente es un clon de Pesadilla? Atsushi Nakajima seguía reacio a creerlo. Pero, ¿por qué vendría a nuestra agencia? Oye, novato, no te confundas, corrigió Rampo Edogawa. No es que ella quisiera venir a nuestra agencia. Ustedes la convencieron para que viniera, ¿no es así?
días atrás, aunque Rampo Edogawa estaba ocupado con otros casos y no participó en la confrontación con Pesadilla ni en el rescate de Vendaje Kurumi, después se enteró de lo que había sucedido. Osamu Dazai, Atsushi Nakajima, Topo Kunikida y Junichiro Tanizaki habían rescatado a Vendaje Kurumi de las manos de Pesadilla, y la moribunda Tokisaki había recibido tratamiento de Akiko Yosano. Después de recuperarse, Vendaje Kurumi quiso abandonar la agencia de detectives armados, pero fue detenida por todos. Debido a su identidad misteriosa y al hecho de que estaba siendo perseguida por Pesadilla, no podían permitir que semejante factor inestable vagara por Yokohama. Así que, tras mucho esfuerzo, usando tanto amenazas como persuasión, Osamu Dazai logró convencer a Vendaje Kurumi para que se quedara voluntariamente en la agencia de detectives armados. Durante esos días, los detectives también habían estado haciendo todo lo posible para sonsacarle información e investigar discretamente su identidad. Pero ella era extremadamente reservada. En cuanto se mencionaba algo relacionado con ella, mostraba claramente su renuencia a hablar. Ni siquiera quería decirles su nombre. Por lo tanto, después de tantos días, los detectives no habían avanzado nada. ¿Quién hubiera imaginado que descubriríamos su identidad por coincidencia? Osamu Dazai sonrió con resignación. Rampo-san tiene razón, ciertamente tenemos una prueba perfecta de un clon que traiciona al original en nuestra agencia. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 69. Con la revelación de Rampo Edogawa, todo comenzó a tener sentido. Tanto para Osamu Dazai, que estaba a un paso de la verdad, como para Atsushi Nakajima, que no tenía ni idea desde el principio. En ese momento ambos comprendieron la verdadera identidad de Vendaje Kurumi. Y también la razón fundamental por la que estaba siendo perseguida por Pesadilla. Vendaje Kurumi, como un clon creado por Pesadilla usando la octava bala ET, había traicionado de alguna manera al original. Y Pesadilla, como el cuerpo original, para eliminar cualquier problema futuro y evitar que Vendaje Kurumi causara problemas, inmediatamente comenzó a perseguirla al descubrir su traición. Después de eso, ocurrió lo que todos ya sabían. Pero, ¿por qué Atsushi-kun y yo nos encontramos con ellas de manera tan coincidente? La mentalidad conspirativa que Osamu Dazai había desarrollado durante su tiempo en la Por Mafia le hizo detectar algo sospechoso. Ahora que lo pienso, la batalla entre Pesadilla y ella parece haber sido una actuación cuidadosamente preparada para Atsushi-kun y para mí, lo que también explica perfectamente por qué fue tan fácil rescatarla. ¿Pesadilla permitió intencionalmente que rescatáramos a esta niña? Topo Kunikida se sobresaltó, su estado de ánimo volviéndose sombrío. ¿Pero cuál es el propósito? ¿Trabajar desde dentro para desmantelar la agencia? Ja, ¿estás bromeando? ¿Crees que un monstruo de ese nivel necesitaría usar algún tipo de estrategia elaborada para acabar con nuestra agencia? Se burló Rampo Edogawa. Sin mencionar que su capacidad de infiltración es imposible de defender. Si realmente decidiera destruir la agencia de detectives armados, sería algo extremadamente simple para ella. Rampo, ¿estás diciendo que si la agencia entrara en conflicto con Pesadilla, no tendríamos ninguna posibilidad de ganar? Preguntó Yukichi Fukuzawa con voz grave. Si algún día realmente entramos en conflicto con Pesadilla, mi recomendación sería que todo el personal evacuara Yokohama y transfiriera el asunto al gobierno. Respondió Rampo Edogawa. ¿Y si el gobierno no puede intervenir? Dijo Yukichi Fukuzawa. Entonces organicemos una fiesta. Dijo Rampo Edogawa. ¿Por qué una fiesta? Preguntó Yukichi Fukuzawa.
Oye, si ni siquiera el gobierno puede ayudar, al menos muramos con el estómago lleno. Respondió Rampo Edogawa. Rampo, Yukichi Fukuzawa frunció el ceño, esto es un asunto serio. Director, tampoco estoy bromeando. Rampo Edogawa dejó de lado su actitud despreocupada. Sus ojos, normalmente entrecerrados, se abrieron, revelando orbes verde esmeralda llenos de gravedad. Con poderes como retroceder en el tiempo, acelerarlo, detenerlo, convocar clones, prever el futuro, etc. Son básicamente 12 relacionados con el tiempo. Nuestra agencia no tiene ninguna posibilidad contra un usuario de habilidades que podría amenazar la seguridad nacional. ¿12? ¿Pero este informe no dice que solo hay 10? Preguntó Atsushi Nakajima, notando la discrepancia. Están relacionadas con el tiempo, se llaman desde la primera hasta la 10ª bala, hay 12 horas en un reloj, la suposición más lógica es que tiene 12 habilidades, ¿no? Dijo Rampo Edogawa. Así que ese clon que se hace llamar Parche Kurumi ocultó deliberadamente 2 habilidades, dijo Osamu Dazai. Ja. Quizás nos tuvo consideración a nosotros, simples mortales, y ocultó intencionalmente 2 habilidades demasiado increíbles, como viajar al pasado o al futuro, dijo Rampo Edogawa, cerró los ojos, volviendo a su actitud casual. Después de todo, si realmente posee estas 2 habilidades, entonces es genuinamente un ser trascendente, y no podríamos enfrentarnos a ella solo con nuestras fuerzas. Ser trascendente era un concepto que solo unos pocos conocían, incluso entre los usuarios de habilidades. Los usuarios de habilidades eran personas que podían utilizar habilidades. Aunque poseían poderes incomprensibles para la gente común, seguían siendo clasificados dentro de la categoría de humanos. Pero los seres trascendentes, aquellos que se encontraban en la cúspide de los usuarios de habilidades, en cierto sentido ya eran demasiado poderosos para ser abarcados por el concepto de humano. Cada superpotencia tenía su propio ser trascendente, o mejor dicho, solo los países que poseían seres trascendentes como fuerza de combate podían convertirse en superpotencias en este mundo. Las superpotencias trataban a sus seres trascendentes como tesoros. Su existencia no solo determinaba la posición de su país en el ámbito internacional, sino que también tenía un significado estratégico extraordinario, incluso más disuasorio que las armas nucleares. Y Japón no tenía ningún ser trascendente. Incluso la fuerza más poderosa conocida, Chuuya Nakahara, no calificaba como ser trascendente. Y según el análisis de la información obtenida a través de la División Especial de Poderes Inusuales, si toda esta información era cierta, en cierto modo, Pesadilla ya tenía las cualificaciones para ser considerada un ser trascendente. Sí, como Rampo Edogawa deducía, ella incluso poseía la capacidad de viajar en el tiempo, entonces sin duda habría cruzado formalmente el umbral de los seres trascendentes, un monstruo que ni siquiera toda la fuerza de Japón podría enfrentar. Si Pesadilla es tan aterradora, ¿por qué no puede eliminar a un solo clon? Preguntó Doppoku Nikida. No es que no pueda eliminarlo, no estaba en proceso de hacerlo cuando ustedes la interrumpieron, respondió Rampo Edogawa. Pero, como Rampo-san acaba de decir, si Pesadilla tiene la capacidad de derrotar a toda la agencia, ¿no sería muy fácil para ella matar a esa chica frente a mí, el novato, Dazai Tanizaki? Dijo Atsushi Nakajima. Sí, ciertamente sería muy fácil. Dijo Rampo Edogawa. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Preguntó Atsushi Nakajima. Porque esa niña fue deliberadamente enviada por Pesadilla. Dijo Rampo Edogawa. Espere un momento, Rampo-san, me estoy perdiendo. Atsushi Nakajima levantó la mano, con expresión confusa.
Está diciendo que la chica que rescatamos es un clon de Pesadilla, que la batalla entre Pesadilla y ella fue una actuación deliberada, con el propósito de que la agencia la rescatara. Pero, ¿qué utilidad tiene tenerla en la agencia? Si Pesadilla tiene la capacidad de derrotar a la agencia sin necesidad de un agente interno, ¿por qué enviarla a infiltrarse? Ah, qué molesto. Te he dicho tanto y aún no lo entiendes. Rampo Edogawa mostró una expresión impaciente, agitando la mano. Dazai, seguramente ya lo has entendido, ¿verdad? Explícaselo por mí. A pesar de ser instruido para hacerlo, Osamu Dazai no mostró ningún disgusto. Aunque todos eran miembros de la agencia, Rampo Edogawa tenía un estatus más alto que cualquiera. La agencia de detectives armados podía prescindir del director Yukichi Fukuzawa, podía prescindir de él, Osamu Dazai, podía prescindir de la doctora Akiko Yosano, pero definitivamente no podía prescindir de Rampo Edogawa. ¿Por qué? Porque esto era la agencia de detectives armados. Armados era solo un prefijo, detectives era la profesión principal. Si yo digo que está bien, está bien. Este era el lema de Rampo Edogawa y, aunque parecía presuntuoso, era aceptado por todos en la agencia. Se podría decir que la única razón para establecer la agencia fue para aprovechar las habilidades de Rampo Edogawa. Según la deducción de Rampo-san, podemos establecer una premisa principal. Pesadilla no tiene la intención de destruir la agencia, al menos no mediante la fuerza. La niña que acogimos es efectivamente un clon que traicionó a Pesadilla, aunque también fue deliberadamente colocada aquí por Pesadilla. En cuanto al propósito, aún necesitamos investigar más. Y la joven que contactó hoy con la División Especial de Poderes Inusuales, la que se hace llamar Parche Tokisaki, es también un clon que ha traicionado a Pesadilla. Osamu Dazai resumió brevemente la deducción de Rampo Edogawa. Sin embargo, Rampo Edogawa lo miró con cierta sorpresa, preguntando con curiosidad, yo nunca dije que fueran 100% clones traidores. Considerando la habilidad de Pesadilla para absorber el tiempo de otros, no sabemos cuántos años tiene este viejo monstruo. Estos dos clones también podrían estar actuando para engañarnos. ¿Por qué estás tan seguro de que realmente han traicionado a Pesadilla? El informe dice que la octava bala puede convocar clones de cualquier línea temporal. Quizás estas dos vienen del pasado lejano de Pesadilla, cuando era una buena niña con una personalidad completamente diferente a la actual. Pero este informe también podría ser falso, ¿no? Preguntó Rampo Edogawa. Sí. Dijo Osamu Dazai. Entonces, ¿por qué sigues creyendo que realmente vienen de una línea temporal muy antigua? Preguntó Rampo Edogawa. Osamu Dazai guardó silencio. Después de un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa rígida y soltó una amarga risa. Porque durante estos días, ese clon que rescatamos ha estado viviendo en mi dormitorio, y no pueden imaginar lo difícil que ha sido convivir con ella. Dijo Osamu Dazai. Recordando los días de tormento causados por Vendaje Kurumi, la voz de Osamu Dazai revelaba un cansancio que cualquiera podía percibir. Si todo lo que ha mostrado es falso, entonces no hay nada verdadero en este mundo. Dijo Osamu Dazai. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 70. Al escuchar esto, las expresiones de varias personas se volvieron extrañas. Con razón hace 2 días, Osamu Dazai había estado preguntando si alguien estaría dispuesto a intercambiar habitaciones con él, llegando incluso a suplicarle a su subordinado Atsushi Nakajima. Resultaba que Vendaje Kurumi lo había llevado al límite.
Durante los días que habían acogido a Vendaje Kurumi, la agencia de detectives armados no podía simplemente dejarla dormir en la oficina, ¿verdad? Después de todo, era una invitada a la que habían convencido de quedarse. Hacer que durmiera en la oficina haría parecer que la agencia carecía de modales. Aunque esto era cierto, en realidad desde que Atsushi Nakajima se había unido a la agencia, no quedaban habitaciones libres en los dormitorios del personal. Por lo tanto, Vendaje Kurumi tenía que compartir dormitorio con alguien. Originalmente, Osamu Dazai había planeado que compartiera con Akiko Yosano, ya que ambas eran mujeres y no habría problemas. Sin embargo, Vendaje Kurumi se negó rotundamente a dormir en el mismo dormitorio que Akiko Yosano, y su actitud fue extremadamente firme, incluso declarando que preferiría ser capturada por Pesadilla antes que vivir con Akiko Yosano. Como no había otras mujeres en la agencia de detectives armados, si Vendaje Kurumi no quería vivir con Akiko Yosano, solo quedaba la opción de compartir con un miembro masculino. Originalmente, Vendaje Kurumi había planeado compartir con Doppoku Nikida, pero como Osamu Dazai quería obtener información de ella, se había ofrecido para este trabajo. Inesperadamente, no solo no había conseguido ninguna información, sino que había acabado con los nervios destrozados. Había muchas personas cuyos nervios habían sido destrozados por Osamu Dazai, pero esta era la primera vez que alguien destrozaba los nervios de Osamu Dazai. Admito que yo también tuve una fase de adolescente inadaptado, y me envolvía los brazos con vendas para parecer genial, pero tengo que reconocer que su fase supera con creces la mía. Dijo Osamu Dazai con tono melancólico. ¿Han visto Yokohama a las 4 de la mañana? Por supuesto, no es normal cuando se pasa toda la noche trabajando en un caso, respondió Doppoku Nikida con naturalidad. Ese no es el punto. El punto es que cuando estás agotado después de un largo día, finalmente llegas a casa para dormir y descansar, pero abres los ojos y descubres que estás flotando a miles de metros sobre el suelo. Osamu Dazai suspiró profundamente. Y encima, siendo cargado en brazos por esa niña como una princesa, a punto de convertirte en carne picada si te descuidas. Todos imaginaron la escena y dirigieron miradas de compasión hacia Osamu Dazai. No era tanto el ser cargado como una princesa, sino el terror de abrir los ojos y encontrarse flotando en el aire. El hecho de que Osamu Dazai no le hubiera dado un puñetazo a Vendaje Kurumi en ese momento ya demostraba su buen temperamento. Además de eso, hay muchas otras cosas de las que ni siquiera quiero hablar. Dijo Osamu Dazai, frotándose las sienes con expresión de dolor. Esa niña es completamente una criatura nocturna. Durante el día está perezosa y no hace nada, pero por la noche es como si hubiera tomado estimulantes, vagando por todo Yokohama, y siempre insistiendo en que la acompañe. Gracias a ella, no he podido dormir bien en días. Con razón Dazai-san ha estado sorprendentemente normal estos días, sin intentar suicidarse ni una sola vez. Resulta que no tenía la energía para hacerlo. Pensó Atsushi Nakajima con cierta comprensión. Quizás la presencia de esa joven tenga un impacto positivo en la agencia. Entonces, ¿alguien está dispuesto a cambiar habitaciones conmigo?, preguntó Osamu Dazai, mirando a sus compañeros con esperanza. Sin embargo, todos desviaron la mirada de manera sincronizada. Osamu Dazai exclamó indignado, esto es injusto. ¿Por qué solo yo tengo que sufrir? No fuiste tú quien voluntariamente asumió esta responsabilidad. Continúa con tu buen trabajo, dijo Doppoku Nikida impasible. Lo siento, Dazai-san, pero me pondría nervioso compartir dormitorio con una chica. Atsushi Nakajima sonrió tímidamente.
Soy el cerebro de la agencia, ¿qué pasaría si algo me sucediera? Rampo Edogawa se mantuvo al margen. Bueno, a mí no me importaría, siempre y cuando puedas convencerla de compartir dormitorio conmigo, estaría encantada, dijo Akiko Yosano despreocupadamente. Ustedes, dijo Osamu Dazai indignado. Volvamos al tema principal. La voz grave de Yukichi Fukuzawa interrumpió a Osamu Dazai, poniendo fin a este juego de evasión que claramente no llevaría a ninguna parte. Aunque confío en la intuición de Dazai, cuando se trata de pesadilla, no podemos ser descuidados. La voz de Yukichi Fukuzawa hizo una pausa, como si estuviera pensando, y luego miró a Osamu Dazai. Por cierto, aún no he conocido a esa joven. Ahora que sabemos su relación con Pesadilla, me gustaría reunirme con ella. Director, eso es peligroso, advirtió Doppoku Nikida. Dazai ha vivido con ella durante un tiempo y sigue estando bien, ¿no? Yukichi Fukuzawa hizo un gesto con la mano. Además, como director de la agencia de detectives armados, no soy un oficinista que no sabe luchar. Si un simple clon puede representar una amenaza para mí, debería jubilarme. Dado que Yukichi Fukuzawa había sido tan claro, Doppoku Nikida no podía seguir insistiendo. Sin embargo, como candidato a sucesor del director, Doppoku Nikida conocía bien las formidables habilidades de combate del veterano director. Antes de fundar la agencia de detectives armados, cuando recorría el mundo solo con su espada, era invencible. Y lo más sorprendente era que su habilidad "todas las personas son iguales" ni siquiera era una habilidad de combate y no servía de nada en batalla, pero gracias a su técnica y experiencia perfeccionadas, podía derrotar a numerosos usuarios de habilidades de combate, lo que incluso le había valido el reclutamiento oficial. Aunque el tiempo había dejado su huella en este espadachín conocido como el Lobo Plateado, seguía siendo indiscutiblemente la mayor fuerza de combate de la agencia de detectives armados. Nadie en la agencia podía resistir más de 10 movimientos contra su espada. Verdaderamente una espada antigua que no ha perdido su filo. Al menos, permítame acompañarlo junto con Dazai, cedió Doppoku Nikida después de un momento de duda. Dazai puede acompañarme, pero si vamos demasiados, parecerá que venimos con malas intenciones, dijo Yukichi Fukuzawa. Además, ¿no tiene la agencia otros casos que atender? No podemos dejar que toda la agencia se paralice por un solo clon. Sí, dijo Doppoku Nikida. Con la personalidad metódica de Doppoku Nikida, definitivamente no quería que Yukichi Fukuzawa tuviera contacto directo con Vendaje Kurumi. Quizás debido a su natural cautela, o tal vez porque la información sobre Pesadilla lo había impactado tanto que ahora también sentía cierta hostilidad hacia Vendaje Kurumi. En términos de capacidad de combate dentro de la agencia de detectives armados, Doppoku Nikida también figuraba entre los mejores. Aunque no podía compararse con Yukichi Fukuzawa, podría ser útil en un momento crítico. Sin embargo, como Yukichi Fukuzawa no quería que fueran demasiadas personas, Doppoku Nikida, como subordinado, solo podía obedecer órdenes. Vamos, Dazai, no hay tiempo que perder. Dijo Yukichi Fukuzawa, el impetuoso Lobo Plateado tomó la katana que llevaba en la cintura, apoyando ligeramente la empuñadura sobre la mesa, aparentemente sin intención de llevar armas. Vayamos con buena voluntad a conocer a este clon de Pesadilla.